Y bueno amigos, Jorge Ramos de Jorge Ramos y su banda en ESPN se retira del periodismo, deja el programa a un lado. Ayer ya analizábamos uno de sus últimos programas con algunas afirmaciones que había hecho y que la verdad quedó bastante interesante. Por supuesto van a encontrar ese video, lo van a encontrar en mi canal, así que bueno, está más que interesante. Hoy vamos a ver algo porque hay un periodista que se llama Martín Einstein que la verdad es bastante interesante en muchos aspectos. Le he visto algún patinazo por allí, pero en líneas generales es un tipo bastante correcto, un tipo con una sabiduría bastante interesante, un tipo bastante chévere, la verdad. Y que bueno, básicamente le ha dado un repaso histórico a Jorge Ramos, que la verdad no le ha gustado mucho, no le ha gustado mucho. Vamos a verlo porque son como 6 minutos que he querido sacar y que no tiene desperdicio alguno, como siempre con el cuento de Florentino, de que está sin plata, de que aquello, de que lo otro, así que lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado de uno de los últimos programas de Jorge Ramos y su banda. Se pueden fijar en la cara de José del Valle de cómo estaba disfrutando del repaso histórico que le da Martin Einstein a este señor Jorge Ramos, que es un impresentable, yo creo que ya todos sabemos. Así que vamos a darle play. Lo primero que quiero decir, según mi convencimiento, que el día que Florentino Pérez no esté más al mando del Real Madrid, se viene la noche. No tengo la más mínima duda yo de eso. No, el manejo que puede hacer el poder de Florentino Pérez, no hay capacidad de otra gente que yo sepa que lo puede hacer. El acceso que tiene a soluciones de todo tipo Florentino Pérez, desde lo económico, desde lo político, todo tipo de influencia, un hombre muy fuerte en España. Me lo han descrito que después de los bancos Florentino Pérez, por encima del presidente del país. Me parece increíble sobre todo este discursito de no, sabes que Florentino es un tipo muy poderoso, es el que mueve aquello, el que mueve el otro, pese a que se ha hablado de muchísimos supuestos escándalos que han rodeado a Florentino o al Real Madrid y al final nunca terminan saliendo con nada. Siempre es el mismo cuento del escándalo de Florentino, de que es un tipo muy mafioso, muy no sé qué. Me parece realmente increíble. Y este es uno de estos señores que va difundiendo ese relato. Y es que si se ponen a ver, al principio decía que contaba con muchos movimientos sociales, económicos que le pondrían en la situación en la que está el Real Madrid. Básicamente, el Madrid está donde está, no porque Florentino haya hecho un estupendo trabajo, sino porque tiene demasiados vínculos Florentino. Increíble. Después de los bancos es Florentino Pérez. O sea, que no hay otro Florentino Pérez allí. El día que Florentino Pérez se vaya y lo que él busca es irse y llevar consigo un reconocimiento superior al mismo Santiago Bernabéu. Y está bien, porque lo disfruta la afición, porque les va a dejar un estadio monumental, les va a dejar un equipo con un promedio de edad buenísimo, porque yo calculo que Florentino aguantará 3-4 años más al frente de la presidencia. Calculo yo, puedo estar equivocado en eso. Esto es muy claro, oferta, demanda. No hay club en el mundo que haga plata. Todos pierden. Todos pierden. La diferencia está que hoy los clubes Estado tienen respaldo de un Estado que aunque pierda no importa. En el caso del Real Madrid, eso no aplica. El señor Florentino Pérez, cuando el tema de la Superliga salió públicamente y dijo, te dijo a ti Martín, me dijo a mí, le dijo a Del Valle, le dijo a Pereira, que estaban llegando a la ruina. Así no se puede seguir. Y que si no había una Superliga, no había forma de sostener este negocio del fútbol.
A mí me parece, entre otras cosas curiosas, cómo siempre utiliza el tema este de la Superliga, que Florentino en su momento aseguró pues que evidentemente las cosas no iban tan bien como deberían y que la manera más viable o la más importante e interesante de salvar esto era con el tema de la Superliga. Obviamente también esto es un tema de poder para Florentino, no es solamente un concepto económico, él se agarra de ahí para argumentar que el Real Madrid está en una situación económica complicada, pero que Florentino ha sabido taparlo. Es que tú te pones a escuchar a este tipo y dices, pero ¿cómo es posible que la gente que sabe de economía y de cosas en general diga, o incluso el mismo Madrid presentando las cuentas a la liga, incluso en años de pandemia, saldos no son exageradamente positivos, pero saldos positivos cuando algunos clubes no tan lejanos del Madrid reportaron una cantidad de pérdidas insultantes? Es que me parece realmente ridículo. Uno le escucha y parece que estuvieras hablando con no estuvieras hablando con una persona sensata. Dicho esto, Florentino Pérez siguió, agotado. Exacto, el sistema estaba agotado. Siguió en la suya, siguió metiendo para adelante su nombre, sus influencias, su fuerza, y sostiene un Real Madrid en una posición que desde lo estrictamente económico no es lo que se ve. Como dice el viejo adagio, no es oro todo lo que brilla. Igual, ¿estamos? Jorge, el mensaje creo que es claro hasta ahí. No es oro todo lo que brilla, es como que no. Lo que nos está diciendo Florentino no es la verdad. De hecho, el otro día yo me escandalicé aquí porque hice un video donde básicamente acusaba al Real Madrid de manipular las cuentas, así como lo están escuchando. Estaban hablando de ese tema que tanto le obsesiona a Jorge Ramos, las cuentas del Real Madrid. Él dice, no, porque las cuentas del Madrid son públicas, pero las que nos quieren mostrar y lo que Tebas le permite, algo así. Entonces, para que tengan una idea de con la clase de personajes que estamos hablando, no es oro todo lo que brilla, no es la realidad, la de este club, la que está mostrando. Yo concuerdo en un hombre poderoso, concuerdo en un hombre que maneja muchísimas cosas, pero todo eso no tiene validez si no hay un correlato deportivo, si no hay un correlato de éxito, por lo cual ese poder ese poder solo se refrenda con los éxitos que ha logrado en la parcela deportiva, por lo cual también tenemos que reconocerle. Yo estoy hablando de lo económico, que en algún momento algo tiene que pasar. Claro. En algún momento. Sí, es absolutamente incontestable. En algún momento algo tiene que pasar. A mí me da la sensación que esto es más un deseo que cualquier otra cosa, Jorge Ramos. Es la sensación que tengo. No le va a dar el tiempo a Florentino a pagar todas las deudas. Jorge. Ya. No. Mira, yo te digo una cosa. Lo que ha hecho, me preguntabas al arrancar la transmisión, ¿cómo está la gente aquí? La gente está loca está por Florentino Pérez hoy en día. Aquí tenemos uno que vive enloquecido. Porque le ha hecho ganar en su presidencia. Claro. No, pero es que hay hechos contrastables. 7 Champions le ha dado el Real Madrid. No, está bien. Un estadio moderno. Eso no lo discuto. Eso no lo discuto. Se endeudó totalmente para ganar la Champions. Se endeudó totalmente para ganar la Champions. A mí de verdad me parece increíble. Creo que la deuda que tiene el Madrid es más que todo la del tema del estadio. O sea, y es algo natural, normal, después de que vas a hacer una reforma de algo tan importante. Pero honestamente, y es que ni siquiera le está dando un repaso, le está dando una cátedra de ser un buen periodista, una persona que se centra en investigar, en hacer lo que debe hacer, y lo que estás ahí como un niño de preescolar no deja ni siquiera terminar. No, escúchame, cuando no podía fichar José del Valle somos jugadores todos. como Cristiano Ronaldo o como Mbappé, pero no lo fichó él a Cristiano, llevaban, eligió a Cristiano lo heredó. Es que está tan loco y tan cegado y tan obsesionado con querer desmontar e imponer su palabra, que no es capaz de escuchar lo que está diciendo. Ni siquiera le está diciendo que él fichó a Cristiano, que cuando no podía fichar a futbolistas como Cristiano, es que, de verdad. Eligió, por eso, cuando no, yo no dije que lo hubiera fichado, digo, cuando no podía fichar jugadores del perfil de Cristiano Ronaldo, en ese momento Mbappé, porque no lo pudo fichar y se lo llevó un club con más dinero, porque va a fondo perdido, que es el PSG, cambió la estrategia. Fue audaz, fue valiente, contrató un chico de 18 años del Flamengo, llamado Vinicius Junior. Le dio tiempo de florecer. Contrató no los compró regalado, lo que compró regalado fue a Valverde, al resto los pagó muy bien,
Mira que a todo lo intenta argumentar con un tema absolutamente ridículo. Ahora es que no pagó nada. O sea, si nos ponemos a pensar cuánto pagó el pinche Arsenal por Declan Rice, cuánto pagó el Chelsea por Kepa Arrizabalaga en su momento, cuánto ha pagado el Manchester City por Erling Haaland, cuánto pagó el Barça por Ferran Torres o por Rafinha. Es que de verdad me parece ridículo. Y siempre hemos dicho esto, se cuestiona únicamente cuando el Madrid es el que ejerce el fichaje. Lo único. Pero al resto los pagó por encima del valor de mercado, ¿eh? Sí, sí. Pero fue... Lo que lo hace aún más todavía increíble lo que ha hecho, porque asumiendo este riesgo tan brutal que llevaba esto, lo ha hecho de una manera espectacular. Una apuesta de riesgo. Fue una apuesta de riesgo. Lo compró con 17, 18 años. Los mantuvo bien, ordenó el club. Compró a Camavinga. Digo, no podemos negar que es una política ordenado deportiva el club desde lo deportivo, excelente, no desde lo económico. Porque los resultados... Pero, o sea, yo digo una cosa, Jorge Ramos. Si nos ponemos a pensar, el fútbol está regido por unos organismos quienes aparentemente llevan cierto control y quienes sabemos que no están muy bien relacionados con el Real Madrid. Entonces, ¿por qué? Si es así como tú estás asegurando, ¿cómo es posible que la UEFA, la FIFA, lo que sea, la Liga, lo que sea, no sea capaz de poner entonces al Real Madrid en su sitio si tiene las cosas tan desordenadas? Es que no se entiende. Honestamente, yo me pongo a pensar y no se entiende en lo absoluto este tipo de cosas. Ojo a lo de José del Valle, porque creo que lo que va a decir lo hemos pensado todos. Ordenado el club desde lo deportivo. A mí nadie me lo cambia. Por favor, desde árbitro, pite al final. Jorge. Árbitro, pite al final. Producción, mandemos a pausa el repaso que le están dando a Jorge Ramos. Ya está, yo quiero salvar a Jorge Ramos. Vamos a la pausa. ¿Qué repaso le están dando? Hoy en día, Jorge, hoy el fair play financiero, según las reglas que estipula la Liga, le da una capacidad de comprar... Esa risita que no esconde el nerviosismo que lleva. 4 veces mayor al Real Madrid que al Fútbol Club Barcelona. Digo, esto habla de un club que tiene la capacidad de poder moverse, gestionar, comprar, vender. Que lo que dijiste, los clubes son negocios ruinosos hoy en día por la situación de la industria del fútbol, de acuerdo, lo dijo Florentino Pérez. Pero no es un club que esté en mal estado de situación. Es un club que ingresa tiene préstamos, tiene muchísimo dinero. Respaldos de crédito tiene. Está lleno de respaldo de créditos. ¿Está bien? Sí. El momento pero vos en que no vas Florentino a un banco, ya no pueda manejar. No te presta dinero si tú no tienes respaldo. Ahí está. Y no, mira lo que viene aquí, que ya es para finalizar estos últimos 30, 40 segundos. Porque lo pone en su sitio, pero para finalizar con broche de oro. Vos no vas a un banco y deme 1.000 millones. ¿Y cómo le han prestado al Barcelona? ¿Y cómo le han prestado al Barcelona? ¿Cómo le han prestado al Valencia? ¿Sabés por qué? ¿Y qué respaldo? Son clubes que generan mucho dinero. Sí, está bien, pero no hay respaldo. No hay respaldo, van a pérdida. Factura van a pérdida. Pero el respaldo es la cantidad de generar, la posibilidad de generar dinero que tenés. El Barça es uno de los clubes que más gasta, pero es uno de los clubes que más ingresa, igual que el Real Madrid. Digo, son clubes que tienen un volumen de generar negocio enorme. Bueno, seguramente... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Han sido 6 minutos para disfrutar, deleitarse de cómo colocan en su sitio al señor Jorge Ramos. Me parece increíble, de verdad. Como les estoy diciendo, es como la ventaja, por llamarlo de alguna manera, o la desventaja de enfrentarte de alguna manera, en este caso debatiendo futbolísticamente, con una persona que realmente está bien preparada y que tú seas un auténtico cretino y que lo único que haces o que sabes hacer por tu vida es criticar y decir que todo está mal en el Real Madrid. Aunque él dice que deportivamente está bien, hace la clara referencia de que el Madrid está muy mal económicamente. Y llega un tipo como Martin Einstein, que es un tipo bastante bien preparado, un tipo que sabe muy bien cómo va la cosa, que hace su trabajo de verdad, que no busca generar polémica, sino hacer y decir las cosas tal cual y como son. Entonces terminan sucediendo este tipo de cosas como lo de hoy, que hemos visto que le han dado una cantidad de bofetadas de manera reiterada a Jorge Ramos, porque, repito, incluso en la semana de tu despedida te han colocado en tu sitio en infinidad de oportunidades porque no eres capaz siquiera de poder verificar realmente las cosas que estás argumentando, que creo que es lo más triste de todo. Pero bueno,
El tiempo dirá solamente si nos acordaremos o no de Jorge Ramos. Nos vamos a acordar seguramente por ser uno de los tipos más manipuladores y mentirosos de la historia de la televisión. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.